amigos, ¿cómo están? Yo soy Rosana Salgado, para los que no me conozcan. Y el día de hoy, la verdad es que prepárense porque vamos a compartir y vamos a platicar mucha información que es de verdad oro puro. Ahorita les voy a platicar, pero primero quiero darles las gracias porque dejan sus comentarios por aquí y me hacen saber lo que quieren realmente aprender y compartir conmigo. Primer punto bien importante, supe por ahí que tuvimos varios comentarios acerca de ángeles, arcángeles y en específico otro comentario por ahí de Metatron. Les tengo preparado un súper programa más adelante. Y de hecho, lo vamos a platicar un poco y después voy a tener una especialista en la cual le podemos también hacer temas muy claves o específicos, valga la redundancia, para que nos quede más claro. Muchas veces tenemos como la sensación de cómo conectarnos con nuestro ángel, a quién se le puede pedir ciertas cosas, cómo identificar con cuál tienes más afinidad, pero bueno, eso será para otro jueves bastante interesante. El día de hoy, a mí me emociona muchísimo hablar de los decretos, de la fuerza de atracción, de toda esa energía. Y el principal situación o del por qué me parece tan interesante esto es porque la finalidad no es otra que ser o aprender a ser felices. Muchos de nosotros, de repente, la mayoría, ni siquiera es que quieren ser millonarios, ni siquiera es que quieren hacer cosas como tema material, sino lo que haces con eso. Y es que de ahí puedes tener una estabilidad en muchos ámbitos, perdón. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que cuando te preguntan qué es lo que quieres en la vida, pues lo primero que vas a decir es ser feliz, estar bien con mi familia, tener tiempo de calidad con mis hermanos, con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, con muchas cosas que realmente, si lo analizas, pues no tienen precio. No es como que vas a ir y la vas a comprar en cualquier lugar. Pero para tener ese tiempo, para tener ese espacio, para poder viajar, para poder hacer todas esas cuestiones que a lo mejor nos podrían llegar a traer esa felicidad tan anhelada, pues tenemos evidentemente que enfocarnos, decretar y hacer una secuencia de trabajo tampoco alto. No es como que vas a pensar en la mañana y trun, lo vas a tener el otro día, no. Por eso es bien importante la información. ¿Por qué? Porque si no, de repente podemos empezar a creer que las cosas se nos van a dar como arte de magia y después nos frustramos porque no va a ser así. Lo que sí les voy a garantizar es que cuando tú estás con esa energía, con esa fuerza y con esa claridad y tienes la certeza de que va a suceder las cosas, no te preguntes cómo, porque en la espiritualidad no hay una lógica. La lógica nosotros la tenemos, que ahorita más adelante les voy a explicar cómo funciona nuestro cerebro. ¿Por qué es tan importante saber esas cosas? Porque de repente dices, es que pues yo no soy doctor, yo ni siquiera entiendo, no soy científico. Claro, pero nosotros somos personas, la mayoría, visuales. Si yo ahorita en este momento te digo, oye, Juanita, Carla, quien tú quieras que estés por aquí, en las mañanas, cuando te levantas de tu cama, ¿con qué pie te levantas? Inmediatamente en tu cabeza, en estos momentos, vas a teletransportarte, vas a hacer una memoria y vas a crear una imagen y vas a decir, ok, me muevo, me hago para este lado, pongo un pie, claro, es el derecho. Con el derecho me levanto normalmente. O si yo te pregunto, ok, ¿tu refrigerador de qué lado se abre? O me puedes decir, llegas a ese momento, creas una imagen en tu cabeza que eso te va a remontar en la situación en la cual tú abres el refrigerador y vas a decir, alto, Rox. No, mi refri tiene dos puertas, por una y por el otro del lado izquierdo. Ok, pero te vino una imagen, te remontaste en algún momento, quizás algunos somos un poco despistados, nos va a costar un poquito de más trabajo, evidentemente, pero va a suceder. Vamos a crear una imagen en nuestro cerebro, la cual te hace o te ayuda a recordar. ¿Qué pasa cuando de pronto decimos, vamos a crear nuestro futuro, vamos a crear nuestra vida, la que deseamos, la que añoramos, pero no le podemos poner una imagen? Primero,
porque ni siquiera sabes qué es lo que quieres en la vida. Segundo punto y muy importante, no sabes ni siquiera por dónde está como la imagen, el cerebro, cómo se conforma todo este tipo de situaciones. De verdad, información es poder. Cuando uno sabe y cuando uno ya tiene esa imagen en el cerebro, prácticamente o literal, tenemos tres cerebros. Está el cerebro de la neocorteza, que es el racional. Tenemos también el cerebro límbico, que es más el emocional, y el reptiliano, que de ahí viene el instinto. Ahorita les voy a clasificar o explicar un poquito más acerca de esto, pero no los quiero aturdir y que digan, ay no, ¿y por qué es esta información? Pero todo tiene una razón de ser, así es que por favor, relajados, cuenten hasta 10, respiren profundo. Y es más, si quieren, vayan, tómense un té, prepárense un cafecito, unas galletas, bueno, de preferencia no, no los quiero traer con malos vicios. Pero bueno, el caso es que se relajen, que respiren profundo para que oxigene el cerebro y puedan recibir mejor esta información. Ahorita les voy a explicar perfectamente y va a llegar el momento en el que van a decir, pero por supuesto, ya entendí de qué hablaba Rox cuando me decía emoción, sentimiento, racionalizar y atraemos. Hay cosas que son muy prácticas y que cuando tenemos ya la conciencia del por qué se hacen de determinada forma. Vamos a dar un ejemplo. Cuando vamos a meditar, de pronto mucha gente me ha dicho, es que yo cuando me dicen mente en blanco, me pasan todo tipo de situaciones, menos la mente en blanco. Pues claro, estamos nosotros acostumbrados a estar en movimiento y nuestro cerebro siempre va a crear cosas, crear imágenes, volvemos a lo mismo. Entonces, si te decimos mente en blanco, ¡prum! Y empiezas a pensar, y la cocina, sí, hoy no llevé esto, uy, se me olvidó, lo dejé en la casa, ay, tengo que mañana ir a recoger y no he hecho ejercicio. Todo te viene a la mente. Para eso tiene que haber un espacio, relájate, respira profundo y enfoca tu atención en algo. Para mí me funciona bastante bien, no digo que a todos, pero me funciona bastante bien enfocarme en la respiración, en cómo aspiro y después suelto el aire. Perdón, se me fue la palabra. Pero bueno, aquí el tema principal o lo que vamos a abarcar, porque me estoy ampliando, pero todo esto lo hago porque quiero transmitirles esta información con la emoción que tengo, para que después digan, ya lo entendí todo, lo voy a practicar, lo llevo a cabo y después, magia. Y no es que de verdad sea magia, o sí. Yo le llamo magia porque de verdad todo se estructura y se forma. Vamos a suponer que de repente quieres un trabajo y dices, pero es que es muy complicado llegar a ese trabajo. Tienes que eliminar eso de complicado y decir, pero es que ¿cómo voy a llegar a eso? El cómo, déjaselo a Dios, déjaselo a las formas. Lo que te tienes que enfocar es en realizar todo lo que esté en tus manos para que lo demás sea muchísimo más sutil o fluido o muchísimo más sencillo. Ok, muchas veces nos dicen, pues vamos a reprogramar el cerebro, vamos a cambiar esos hábitos negativos que tenemos, ese paradigma que no me deja seguir adelante lo voy a quitar. Sí, y te lo dicen textos de autoayuda y te lo comentan en diferentes lugares, pero no te dicen cómo. O cuando te dicen cómo realmente no es una forma práctica o lógica con la cual tú puedes llegar a hacer el cambio, ¿no? Entonces, lo más importante de aquí es que cuando te digan una cosa, tú puedas encontrar la facilidad o puedas entender, claro, me dijo esto, pero ahora ya sé que tenemos 3 cerebros y que cada cerebro tiene una utilidad y me funciona de tal forma que entonces, si yo sé que de un lugar se pasa la información al otro y hay una congruencia dentro de el mismo cerebro que es parte de nosotros, va a haber una congruencia en nuestro actuar, va a haber una congruencia con nosotros y por supuesto con nuestros actos y con con nuestro día a día en la vida. Parecería una locura o muy sencillo y de repente al llevar a cabo dices, ¿y cómo empezábamos en este punto? Les comenté que el cerebro se subdivide o vamos a imaginar que se divide dentro de estos prácticamente 3 cerebros en uno, que te permite pensar, hacer y ser. ¿Cómo es esto? Pues bueno, tenemos el cerebro de la neocorteza,
que este es el racional o el que te hace que sea una realidad en 3D, ¿ok? Vamos bien. Segundo cerebro, este es el límbico, el emocional. De ahí, cuando lo razonas y entras en un proceso, creas las emociones. Por el otro lado, es el instintivo, el cerebro reptiliano, el cual prácticamente es sobrevivencia y que nos lleva a otras cosas bastante importantes. Lo interesante de saber esto es que tú puedas crear tu vida y dar a florecer o a nacer lo que tú realmente deseas. Porque muchas veces decimos, ¿por qué si yo quiero hacer esto? O porque yo quiero empezar, pero realmente no lo concluyo o no lo hago. Pues es que prácticamente te estás quedando en uno de los procesos del cerebro. Ok, les platico algo bastante interesante, o bueno, para mí fue como muy atractivo entender que el lóbulo frontal, que es la área ejecutiva, es la que nos permite aprender, inventar, poner atención, ejecutar y tomar decisiones. Toda esa posibilidad de nuevas, más bien la oportunidad de las nuevas posibilidades está aquí justo, la creatividad, ¿ok? Bueno, de ahí el lóbulo occipital, que es la corteza visual, en donde realmente se procesa y se crea, bueno, no se crea, pero se procesa la visión, la vista, y te permite mantener los recuerdos a largo plazo. Es aquí. Cada vez que aprendes algo nuevo, creas nuevas conexiones en el cerebro. Y esto realmente es asombroso. Te voy a decir por qué es tan asombroso. Porque en el siglo XX, no hace mucho, nosotros pensábamos que las células no se podían regenerar o decían, ¿sabes qué? Pues cuida tus neuronas porque las que con los golpes, las que se te acaban, no se vuelven a generar o no vuelven a crear. Esto era una situación antes de que literalmente llegara la neurociencia. ¿Por qué llega la neurociencia? Bueno, simplemente se dice que si una hora que tú enfoques, te concentres en una idea, duplicaría la cantidad de conexiones en el cerebro. Y esto cambiaría el resultado de tu interacción con tu entorno. Te voy a regresar, por favor, porque esto es sumamente importante. Si tú te enfocas en un tema, vamos a suponer que te vas a enfocar en meditar o te vas a enfocar en el deseo o el proyecto en lo cual te va a emocionar. Entonces vas a pensar en ese proyecto y vas a decir, yo quiero esta casa, o yo quiero este auto, o yo quiero este negocio, o yo quiero esta familia. Ojo, cuando pidas, jamás pongas ni visualices una persona en específico, porque eso ya es una energía diferente que puede ser hasta magia oscura. Pero y porque aparte nos aferramos a veces a cosas que no son para nosotros. Entonces lo más sano es, ok, si tú quieres visualizar porque realmente quieres a una pareja, quieres compartir tu tiempo, quieres compartir una emoción, una ilusión, el aprendizaje lo quieres compartir con alguien que está a tu lado, bien, visualiza a una pareja, sin ponerle cara ni nada, pero puedes visualizar que tenga ciertas características que sean importantes para ti. Pueden ser físicas, claro que pueden ser físicas, pueden ser mentales, también pueden ser mentales, pueden ser ideológicas, da igual, pero no me quiero desviar al primer contexto. Toda esta filosofía del resultado de haber pensado una hora enfocado en algo que crea esa cantidad de conexiones en el cerebro que pueden cambiar tu resultado de la interacción con tu entorno. Y esto quiere decir, vamos, en otras palabras, si tú de repente estás obteniendo cierta información de otro lado, estás enfocando tu energía. ¿Qué pasa cuando de pronto lograste conseguir, vamos a suponer, ese auto que querías y es de color rojo? Y tú no los habías visto tanto, pero como tu energía está enfocada porque te lo acabas de comprar y estás emocionado y lo ves y lo manejas y lo sientes, de pronto estás teniendo esa fijación o esa energía en ese lugar, en ese color de carro, y de pronto lo ves en todos lados y dices, mira, aquí está y justo aquí hay otro y aquí hay otro. Claro, no es que aparecieron o no es que el destino te los puso. Es que tú estás enfocando tu energía en ello. Por eso es muy importante enfocar en lo que realmente deseamos y no en lo que no deseamos. ¿Por qué? Porque toda esa energía que estás gastando en preocuparte, en angustiar, en muchas cosas, mucho tiempo desperdiciado, lo puedes estar aprovechando en lo que realmente deseas. Deseas
tener una casa con ciertas cosas, deseas tener un ambiente en paz, deseas estar con una familia, si tú vas enfocándote realmente a lo que quieres, gente que hable siempre va a existir. Eso no se va a terminar, ni eres la única, ni eres el único que le pasa que en algún momento alguien habla bien o mal. No te preocupes. Así como no te debe de importar prácticamente que hablen, pues si así sea el bien, que digas, ay, están hablando muy bien. El ego tampoco te ayuda mucho. Enfócate en tú cómo quieres seguir adelante y cómo quieres seguir construyendo. Eso es básico y muy, muy importante. Pero no me quiero volver a desviar del tema porque entonces si no, esto se va a hacer más y más largo. Y no se trata de eso porque no los quiero cansar. Pero bueno, el tema ahora ya que tenemos el pensamiento o esa filosofía que se hace prácticamente de pensamiento a un conocimiento, es momento de comenzar a aplicarlo. Ok, vamos a regresar a este tema. Cuando tienes ya el pensamiento de lo que deseas o lo que requieres o lo que anhelas, vas a llevar esta filosofía a un conocimiento. ¿Por qué? Porque ya enfocaste una hora pensando en lo que deseas y ya tienes el conocimiento de realmente qué es lo que quieres. Porque muchas veces decimos, quiero esto, pero lo dices tan fugaz que no lo aterrizas. Ok, ¿cómo lo quieres? ¿Dónde lo quieres? ¿Cómo crees que va a llegar? Todo eso te adquiere y hace que llegue a tu cuerpo, a tu cerebro, a tu energía, ese conocimiento. Y después de tener ese conocimiento, ok, bueno, vas a empezar a aplicarlo. ¿Cómo lo puedes aplicar? Hay un libro bien interesante que es más como de autoayuda, pero que la verdad es que tiene temas bastante lindos, en los cuales que dice que cuando quieres cambiar o ascender de un trabajo a otro, o quieres sentirte mucho mejor o como una mujer empoderada, un hombre empoderado, bla, 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 pues ¿qué tienes que hacer? Utilizar la regla del actor. Y es que el actor se cree ese papel y empieza a actuar como que ya lo es. ¿Y cómo es? Pues bueno, pues si deseas tener X trabajo, pero te la pasas fodongo sin arreglarte, no sales de tu casa, pues, o sea, ¿cómo? Tienes primero que creértela, utilizar el papel actoral y empezar a sentir, a convivir, a ir a los lugares a los que realmente irías si tuvieras ya ese puesto, empezar a platicar, y para eso tienes que empezar a cultivarte, a leer libros de los temas que realmente deseas crecer o estar en el ambiente en el que vas a entrar. Todo esto tiene una conexión con el mismo cerebro de la congruencia. Tenemos que ser congruentes, no podemos estar en un sitio. Puedes, pero o sea, va a ser muchísimo más complicado. En vez de dar paso por paso, pues digamos que yo te podría ayudar a que corras. Y lo que vas a hacer es que si lo haces de la otra forma, pues a lo mejor vas a llegar, pero te va a costar muchísimo más trabajo, porque estas leyes son universales. No las inventé yo, ni las traigo yo, simplemente es una información que vas recabando de diferentes personas que por supuesto se las voy a poner ahí. Si quieren informarse y tener más desarrollado cada uno de los temas, por supuesto que pueden leer tanto los libros como pueden tener documentales y diferentes lugares en donde toda esta información les dan o la obtienen. Ok, regresando al tema de los pensamientos, con esta filosofía del conocimiento, y entonces vas a empezar a aplicarlo. Tu comportamiento tiene que coincidir con la intención de tus acciones, sean iguales a las de tu pensamiento. Se los dije igualito, pero con otras palabras, porque es bien importante que realmente reflexiones estas palabras para que entonces puedas llevarlas a cabo. Cuando de pronto, de verdad, lo repites y lo repites y lo repites, pero con conciencia, diciendo, ok, bueno, empiezo a comportarme de cierta forma y le doy esa intención a la acción que estoy haciendo y empiezo a pensar de esa forma. Así de fácil. O sea, si yo realmente quiero llegar a ser o acomodar, entonces voy a empezar a leer estos libros. Un ejemplo, ¿no? Y de esos libros vas a empezar a entender cómo se mueven, cómo hacen, y después te empiezas a vestir así. Y de repente parecería que de la nada, pero no es que de la nada, tú has provocado toda esta misma energía. Se empiezan a acercar personas con esa misma vibración. ¿Por qué? Porque tú ya estás
atrayendo, pensando, sintiendo y creyendo y actuando de una forma en la cual tú vas a vibrar. Todos somos energía. Entonces es algo que de verdad cuando lo captas o lo sientes, es muchísimo más sencillo. O sea, como que dices, wow, 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 ¿por qué no lo vi antes? Realmente podría ser muchísimo más sencillo. El tema es que estamos atorados bajo miedos, bajo angustias, bajo preocupaciones. Pero si todo eso lo hacemos a un lado y nos enfocamos en el cómo sí, cómo lograrlo, cómo obtenerlo, cómo hacerlo, el no, pues mira, si llega, lo sufrirás, lo padecerás o lo sentirás. Y en ese momento te vas a enfocar en crear el cómo sí y en ahora cómo lo recuperamos o qué aprendemos en esta situación, porque al final todo es un conocimiento y experiencia. Si lo vemos desde ese punto o desde ese ángulo, pues no tenemos nada que perder realmente. Ok, la experiencia, vamos a suponer que fue bien o mal, da igual, pero tú tienes una experiencia, te va a enriquecer estos circuitos filosóficos del cerebro. Y cuando estas neuronas empiezan a formarse en las redes del cerebro, llamado el cerebro límbico, que es uno de estos 3 cerebros que les hablé al principio, se empieza a estructurar el cerebro emocional y comienza a fabricar un químico. Este químico lo conocemos perfecto, se llama sentimiento o emoción. En ese momento que estás tan feliz, estás irradiando esa felicidad, esa emoción de que ya obtuviste lo que tanto buscaste, por lo que tanto trabajaste, por lo que tanto te preparaste. Entonces te sientes ilimitado, te sientes fuerte, te sientes abundante, sientes que todo es posible. Esa es esa sensación y esa emoción que tú tienes que proyectar cada momento en el cual tú quieras hacer o vivir cualquier cosa. ¿Cómo lo fortaleces? Muy fácil. Bueno, fácil y no, la cosa es recordarlo. Siempre ser agradecidos con lo que tenemos. Esto es algo vital para que nosotros podamos seguir recibiendo o podamos seguir viviendo tranquilos. Eso no quiere decir que tengas para aventar, no confundan realmente el valor económico con vivir en abundancia. Vivir en abundancia es prácticamente cuando tú te sientes bien con lo que tienes y estás feliz. Mucha gente de repente, y lo hemos visto, que dicen, ay, ¿por qué dan más y ni siquiera pareciera que tienen? Es que tú no sabes. Y ellos con lo que tienen son realmente felices. Y eso tampoco quiere decir que vivas en austeridad o en pobreza. No. No tiene nada que ver con lo económico, tiene que ver más con lo mental. ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué es lo que quieres vivir? Y aprovechar y sentir y vivir cada una de las cosas que realmente desea tu alma experimentar. Ok, espero que haya sido un poquito más clara con esta situación, porque de verdad me apasiona, pero sé que es bastante, de repente, complicado entender cada una de las funciones del cerebro. ¿Ok? Pero cuando ya tenemos esa afinidad de decir, ok, bueno, sentimiento, lo racionalizo y de ese racionalizo le doy el conocimiento y después del conocimiento, bueno, creo esa emoción. Inclusive cuando vas a meditar es muy importante, perdón que me vaya de un tema a otro, pero prometo que los voy a finalizar todos. Cuando meditas, hay un momento en el cual, si tú atraes esa energía a tu ser, a la cabeza, yo trato de bajarla también al corazón, que eso es importante, porque de ahí viene como la intención que le vas a dar o la fuerza que le puedes proyectar, y de ahí muchas veces se baja hasta el abdomen, el estómago o el hígado, la parte de abajo, porque lo que va a hacer es darle electricidad y bajar la bendición, la energía y la función. Les platico un poquito también del estómago, del cuerpo, porque todo tiene una coherencia y una forma de... Y cuando creamos esa imagen y la sentimos, va a ser muchísimo más sencillo volverla a replicar en nosotros. Lo importante de aquí es entender cuáles son tus hábitos negativos para poder cambiarlos, o cuáles son tus paradigmas que ya has que lo tienes y los has estructurado desde que eras pequeño, y muchos ni siquiera nos damos cuenta de cuántos paradigmas tenemos. ¿Por qué? Porque pensamos que es algo muy normal con lo que hemos estado viviendo desde pequeños. Si tú me dices, no, yo no tengo ningún paradigma, bueno, lamento informarte, pero tienes muchísimos. Es más, si yo ahorita
les digo, van a imaginar cómo se van a poner un pantalón. La mayoría, el 95%, y estoy siendo muy buena gente, se ponen primero el pantalón del lado derecho y después del lado izquierdo. ¿Y saben por qué? Porque cuando eras pequeñito y todavía no te sabías vestir, apenas te estaban acomodando. Si tus papás, que la mayoría de nosotros, exceptuando algunos, son derecho con la derecha, pues claro que cuando te querías poner como zurdo por el lado izquierdo te decían, no, ahí no es en esta. Entonces tú te acostumbraste y así tienes como estructurado tu cerebro que te tienes que vestir primero el pantalón por la pierna derecha y después por la izquierda. Así como tenemos muchos otros procedimientos o procesos de hábitos que nos han sido inculcados desde pequeñitos. Es así también como si nos vamos un poquito más a adentrar la cultura en Latinoamérica, somos demasiado pasteleros, nos encanta que el panecito, que las tortillas, que nos encanta lo azucarado. Y claro, tenemos casi el número 1 en México al menos en temas de obesidad y también de diabetes. Pero esto no es de que se debe, se podría llegar a cambiar, pero tenemos estos hábitos y es algo más fácil cuando lo tienes detectado y tienes la conciencia, pero más complicado de dejarlo porque no te das cuenta que en todas las reuniones familiares llegaba tu abuelita con un panecito, te hacía tu pastelito, tu mamá te da una conchita y una dona y eso tú ya lo aceptaste y se lo estás mostrando también a tus hijos. ¿Por qué? Porque sabes que es rico, que la familia se reúne así, que hay muchas cuestiones que cuando te haces consciente es muchísimo más sencillo cambiarlas. Pero muchas veces nosotros lo hacemos en automático. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar algo que ni siquiera nos damos cuenta que lo hacemos? Es muy importante que empieces a partir de hoy a analizar qué cosas crees que haces en automático que no están siendo saludables para ti, para tu mente. ¿Qué ves? Si ves demasiadas noticias y todo el tiempo estás asustada analizando que te puede pasar algo, please, no vean tanto las noticias. Yo, en lo personal, no veo las noticias. No las requiero. ¿Por qué? Porque de alguna forma me van a bajar la vibración. Si pasa algo, igual te vas a enterar. Y si lo necesitas, igual te va a ayudar con, sin o a pesar de que viste esa noticia. Y no es como que estás exento de que te suceda. Entiendo que hay cosas y bueno, pues si trabajas en la política o cosas así, pues bueno, se entiende que tienes que trabajar o si estás en un noticiero. Pero si no, no tienes por favor por qué mancharte de esa energía y contaminar tu cabeza, tu cerebro, tus emociones y tus sentimientos. Es la forma más fácil de cambiarte el estado de ánimo, de enfermarte, de bajarte todas las defensas. Please, sé consciente. Haz algo por ti, por tu salud y por tu salud mental, no nada más la física. Los quiero, espero que no los haya llenado demasiada información. Analícenlo, léanlo, si tienen dudas, preguntas, con muchísimo gusto se las voy a contestar. Ahorita hay que aprovechar que somos poquitos, que estamos por aquí, que apenas por ahí creo que tenemos 800 suscriptores y estoy muy emocionada y muy contenta de verdad y agradecida de tener a todos ustedes. Y pues hay que aprovechar que puedo alcanzar a contestarles a todos. Les mando un beso. Adiós.